los pensadores que están en el extremo de arriba de la pizarra sobre esta concepción lineal ascendente. Aquí está representada en la pizarra, estimado público, el complicado trabajo hermenéutico que significa esta concepción lineal ascendente. Se presenta en un primer momento como una etapa de paraíso terrestre a un nivel tecnológico económico muy elemental. Casi todas estas tendencias comparten esa idea de que el principio de la humanidad ha sido un principio de una cierta prosperidad económica, nadie tenía que matarse para vivir, y una solidaridad humana practicada cotidianamente. Tanto Hegel como Marx y los religiosos que están en esta línea, ustedes los pueden ver, han compartido esa idea de una primera etapa primigenia donde solo había prosperidad por un lado y solidaridad por otro. Aquí en Bolivia, el gran representante de esa teoría es el filósofo indianista Fausto Reynaga y su hijo Ramiro Reynaga Burgoa. Sobre todo el hijo, en su obra con el breve título Tahuantinsuyo, nos ha explicado que antes de que aparezca la historia con sus fenómenos de explotación y alienación, es la historia anterior a la conquista, él nos dice, era una historia solo de prosperidad y solidaridad. Él describe, todos hacen lo mismo, Hesiodo en la antigua Grecia, muchos pensadores describen ese periodo paradisíaco. Me refiero a Reynaga Burgoa porque él nos da claramente una pauta de lo que piensan estos filósofos de la historia. Él nos dice, hasta el trabajo, que siempre es la parte más dura, en las minas y en el campo, bajo la época del reinado de los incas, era, cito, una fiesta permanente. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir simplemente que no había explotación, no habían fenómenos de la alienación moderna. Los trabajadores del campo y de las minas lo hacían como si fuese una fiesta. Una fiesta, vamos a ver posteriormente que uno de estos grandes pensadores ha dedicado un libro a la fiesta. La fiesta es el lugar de la solidaridad, de la amistad y sobre todo de la satisfacción inmediata de nuestras necesidades. Si el trabajo, según Reynaga hijo, era una fiesta permanente, significa evidentemente que este primer periodo era un paraíso en la tierra. El progreso lineal ascendente avanza siempre hacia arriba, promovido y apoyado por la acción consciente, racional y científica de los dirigentes políticos. ¿Y por qué son dirigentes políticos? Desde la utopía a la República de Platón, porque están iluminados por el conocimiento filosófico correcto de la historia y de la sociedad. Pero, estimado público, hay también otras interpretaciones de esta teoría lineal ascendente. Hay la teoría también que nos dice que después de ese primer periodo de prosperidad y solidaridad, vino naturalmente la caída. Es la palabra teológica que aparece en el Antiguo Testamento para indicar la expulsión de ese paraíso que sufrieron nuestros antepasados Adán y Eva, porque cometieron el pecado máximo, que es la desobediencia a Dios. Entonces, al cometer, ya les he contado esto, ese pecado máximo, naturalmente tenían que pagar por esa desobediencia. El sufrimiento es una
compensación por ese pecado original. Y en la mayoría de las culturas, ese pecado original es el anhelo humano de saber más, es decir, de avanzar en la ciencia y en la filosofía. El largo tiempo de la caída, la sociedad marxista de clases, es la negación de la primera época en la terminología hegeliana. Y esta caída, esta negación es absolutamente necesaria para el desarrollo de las potencialidades humanas, para que los seres humanos desarrollen ciencia, tecnología y muchísimas otras habilidades, y también para que mediante el sufrimiento expíen los pecados cometidos en la primera etapa. Luego viene en la terminología hegeliana, que es muy similar a estas teorías que están en la pizarra, viene naturalmente la negación de la negación. Y esa negación de la negación es llegar a la sociedad emancipada del futuro, al socialismo, comunismo de Marx, al Estado prusiano perfecto de Hegel o a cualquier otra idea ideal de lo que sería la redención definitiva de los seres humanos. Estimado público, lo interesante de la obra que estoy aquí explicando de Karl Löwith, el dato bibliográfico exacto han recibido ustedes en una nota que les he puesto en el grupo de WhatsApp. En esa nota les pongo el nombre en castellano de la obra, cuándo ha aparecido, y añado además, por las dudas, que la totalidad de la obra de Karl Löwith, como la de Karl Popper, han sido traducidas al castellano y la mayoría hay acceso gratuito en internet. O sea, es muy fácil llegar a estos textos. Estimado público, la historia universal es vista como un ascenso permanente de nuestras propias potencialidades, porque ello corresponde a un deseo intrínseco del ser humano que fue explicitado muy claramente por los primeros utopistas, como Joaquín de Fiori o de Floris, cuyo nombre está en la pizarra, un utopista de la Edad Media, pero que ha servido con este modelo lineal ascendente de perfeccionamiento continuo, ha servido de modelo a muchos otros pensadores, a veces por vía muy indirecta. Löwith cree, por ejemplo, que las ideas historiográficas de San Agustín, de Joaquín de Fiore, etc., han servido para fundamentar la lógica del ascenso permanente que culmina en las teorías de Hegel y Marx. La mayoría de los pensadores racionalistas interpretan a la historia como un texto que puede ser comprendido en su totalidad si uno dispone, es decir, el filósofo dispone de la formación adecuada. O sea, la historia es un texto, pero es un texto legible, fácilmente interpretable, sobre todo si uno tiene las habilidades exegéticas que, por ejemplo, brindan las universidades. Estas teorías tienen sin duda alguna un elemento que es muy popular, corresponde a los deseos subconscientes del ser humano. El ser humano sabe que va a morir, pero por lo menos cree que hay un consuelo, que sus hijos y descendientes van a vivir mejor que él. Esta es una idea literaria y filosófica de origen religioso que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia y de la mayoría de las sociedades. Es decir, en una palabra, estimado público, los historiadores
racionalistas interpretan el texto de la historia como algo que puede ser reescrito, reformulado para mejorar el orden social, para acelerar el desarrollo racional de los seres humanos y para lograr metas sociopolíticas de gran valor, sobre todo simbólico. Como dice la palabra marxista, es una invención de Marx, el paraíso terrenal de los trabajadores. Él ha unido una idea religiosa, el paraíso, con una idea política contemporánea de él, los trabajadores, los proletarios. Para resumir, la interpretación es la primera etapa de la acción consciente, calculada y premeditada de aquellos que pretenden dirigir el desarrollo histórico. La exégesis, o sea, la interpretación de la historia, siempre ha tenido, sin embargo, un peligro. Y ese peligro, estimado público, es el que nos ha mostrado ya desde hace muchos siglos, el que hemos tratado en la primera parte de esta sesión, el gran obispo Eusebio de Cesarea. El peligro es que no existe un solo modelo de llegar al paraíso. Eusebio de Cesarea, para los que han llegado más tarde, este gran obispo nos dice: las diferentes interpretaciones de la historia son todas, así sean las más herejes, las más separadas del tronco de la iglesia que representaba Eusebio de Cesarea, el concilio de Nicea, son legítimas porque corresponden a la legitimidad, al sentido que se dan otros pueblos y otras sociedades. Y esos sentidos son legítimos, no para nosotros, dice Eusebio, los romanos que vivimos bajo el glorioso reinado del emperador Constantino el Grande, sino son legítimas para ellos. Nosotros no podemos imponerles nuestra legitimidad, pero ellos tampoco tienen el derecho de imponernos sus particularismos. Entonces, estimado público, en la Ilustración aparecen ya las primeras concepciones muy elaboradas de esta concepción lineal ascendente. Y el primero que ha creado esa idea, obra muy leída por Marx, es el filósofo y economista francés Turgot. El nombre estaba en la pizarra durante la primera parte de la sesión. Él se llamaba Anne Robert Jacques Turgot. Por las dudas, para que no haya una confusión, Anne, lo mismo que Claude, Claudia, Claudio, o Dominique, Domingo, Dominga, son nombres franceses que se escriben y se pronuncian igual para ambos géneros. Por lo tanto, no se sorprendan de que este gran economista político, fue primer ministro, etc., se llamaba como primer nombre Anne. Anne Robert Jacques Turgot llegó a ser el ministro principal de Luis XVI y él quería salvar a la monarquía de la revolución que él vio llegar. A pesar de que él murió antes del inicio de la Revolución Francesa, él predijo que venía la revolución si no se tomaban las medidas que obviamente él proponía. Y esas medidas, según él, tenían que ver con el progreso de la historia. Entonces, él es el gran liberal que propone erradicar toda forma de feudalismo, iniciar un periodo liberal en la economía y en la política, y por lo tanto hacer avanzar la historia con la ayuda de la gente pensante y del gobierno. Su temprana muerte lamentablemente impidió que este hombre, que llegó a ser el ministro principal de Luis XVI, pueda poner en la práctica sus ideas. Pero él nos ha dejado una concepción interesante.
Turgot interpretó la historia y los sucesos de su tiempo como una oportunidad favorable para incidir racionalmente, o sea, por la acción racional de ministros, de la gente culta, para incidir racionalmente en una evolución que podía ser muy favorable para Francia y que, según Turgot, iba a cimentar por mucho tiempo el lugar privilegiado de Francia. Hasta esa época Francia era la primera potencia europea. Su obra filosófica más interesante, que no recomiendo a ustedes porque es muy latosa, son las investigaciones sobre las causas del progreso y de la decadencia de las ciencias y de las artes. En una temprana fecha ya apareció en 1748 y también publicó un cuadro filosófico de los sucesivos progresos del espíritu humano, más o menos por la misma fecha. Y él es el primero, es una cosa que estaba en el aire, pero él es el primero, 1748, que dice que la ciencia y su aplicación práctica a la tecnología van a ser las grandes herramientas, los instrumentos que lleven al progreso histórico. Como ven ustedes, son teorías que bajo otra forma han sido también consideradas por Hegel y Marx. Turgot contrapone, estimado público, la historia a la naturaleza. Es decir, él dice que el ámbito de la necesidad, el ámbito que no se puede alterar, ese es el ámbito de la naturaleza. Pero es el ámbito del determinismo. Pero el ámbito de la historia es el ámbito que nosotros, los humanos, eso sí, con un esfuerzo intelectual, podemos modificar. Y por lo tanto, no es determinista la historia. Nosotros podemos hacerlo. Ven ustedes, es un manifiesto completamente positivo, optimista, típico de los comienzos de la Ilustración francesa. Es también, para que vean ustedes, que en Francia también ha habido, bajo la monarquía, gobernantes más o menos esclarecidos. Turgot explicitó también la absoluta igualdad de todos los seres humanos y de todas las culturas, con la salvedad de que por un conjunto de casualidades positivas, Francia era el país más desarrollado de la historia. Esa es la misma concepción de un personaje que es muy popular aquí en América Latina, que es Condorcet. El nombre completo y las fechas vitales estaban en la pizarra al comienzo de esta sesión. Condorcet, estimado público, es el autor del muy famoso libro que se llama Esquema de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano. Muy famosa, muy leída por Hegel y Marx. Esquema de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano. ¿Cómo ha progresado el espíritu humano? Sola y exclusivamente de la mano de la razón. Condorcet era, a pesar de ser el marqués de Condorcet, él se llamaba Antoine de Capitan, era el marqués de Condorcet, era un noble progresista. Y él creyó que la iglesia, que era su gran enemiga, que la iglesia, sobre todo la católica, era el freno que había que remover, porque ese freno impedía el pleno desarrollo histórico. Condorcet, que era físico de profesión, creyó en la preeminencia de las matemáticas y de las ciencias naturales, porque así, por analogía, no por aplicación, sino por analogía, se puede pensar racionalmente la historia. Es una división muy interesante, una diferenciación que ruego tomar en cuenta.
Él, como la mayoría de la gente de su época, había leído a Vico, conocía la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Pero él creía que el espíritu matemático, el espíritu geométrico, que lo hemos visto en Blaise Pascal en la sesión anterior, que ese espíritu racionalista aplicado a la historia iba a producir solo frutos positivos. Y esos frutos los estaba mostrando, según Condorcet, quien murió en 1794 durante la Revolución. Él creyó que ese espíritu lo mostraba Francia, que eso era obviamente una casualidad de la historia, no es algo obligatorio. Él no creía que la historia universal iba a confluir o iba a terminar en la cultura francesa, pero él creyó que para el siglo XVIII, el siglo de él, el siglo de las luces, Francia había tomado el relevo de la posta de la carrera histórica. O sea, a Francia le había tocado ese privilegio y ese duro deber, mostrar al mundo lo que se puede alcanzar mediante la razón. Al comienzo de la Revolución Francesa, él, en la Asamblea Nacional, es el que propuso y fundamentó el sistema métrico decimal y varias otras medidas estrictamente racionalistas que fueron una parte importante de la labor legislativa perdurable de la Revolución Francesa. Cuando los Borbones volvieron al trono en 1814-15, mantuvieron todas estas reformas propuestas por Condorcet. Por ejemplo, dividir a Francia en departamentos, todos más o menos iguales en población y superficie, de modo que no hubieran departamentos preferidos por el desarrollo histórico en desmedro de los menos desarrollados. Él es el que propuso algo que existe hoy en Bolivia, que es el sistema tripartito de la estructura del Poder Judicial. Es decir, estimado público, a él se deben muchas medidas racionalistas, muchas medidas que han permanecido hasta hoy como parte muy importante de la construcción de los estados modernos. Por falta de tiempo y porque todavía nos falta un pensum muy grande, pasaremos, estimado público, a la concepción histórica de Carl Löwit, que está aquí reseñada esquemáticamente en la pizarra. Ruego considerar, estimado público, este esquema. En la parte de abajo, en la base, están los sucesos, los hechos históricos, que, como saben ustedes, en gran parte son desastres sociales, el sufrimiento humano, los seres humanos que trabajan de esclavos, etcétera, etcétera. Ese sufrimiento, según Löwit, es interpretado, o sea, es un esfuerzo hermenéutico, exegético, es interpretado en primer lugar por las religiones. Y ese es un paso fundamental, estimado público, porque es el único paso, según Löwit, común a todas las culturas del mundo. Todas las culturas del mundo tienen lo que se llama hoy religión, credos. Y muy similar es la función de las ideologías sociales y de los mitos, del sentido social que muchas sociedades se dotan a sí mismas. Vamos a ver luego algunos ejemplos. Esta línea que está ahí, la segunda contando de abajo, de las religiones, según Löwit, es lo que San Agustín y otros teólogos importantes han convertido en la primera filosofía de la historia, sola y exclusivamente por medio de la interpretación. San Agustín, San Anselmo de Canterbury,
Y todos estos grandes pensadores históricos de la Edad Media, ninguno de ellos era historiador o biólogo o interesado en ciencias naturales. Todos ellos lo que han hecho, según Löwit, es modificar y enriquecer el pensamiento religioso para convertirlo en una filosofía cristiana de la historia. Lo que se ve muy claramente en el esquema evolutivo de Joaquín de Fiore, que son etapas sucesivas de progreso histórico. Para este pensador, que no lo vamos a tratar porque es muy aburrido, su libro son unas reflexiones teológicas aburridísimas para el lector del siglo XXI, pero esquemáticamente él nos dice lo siguiente: la historia comienza con Dios Padre, es la historia de la severidad, es la historia de la creación del mundo, es la historia donde un poder superior ha creado el universo para nosotros. El universo fue creado en forma jerárquica para culminar el sexto día en la creación del primer hombre y de la primera mujer. Entonces, estimado público, eso nos hace sentir muy bien. Nosotros somos el sentido del mundo. El mundo existe para nosotros y por nosotros. Yo sé que hoy en día ustedes, chicos ya educados secularmente, o sea, sin influencia religiosa, les puede parecer un discurso vacuo, pero imagínense ustedes cuando vivió San Agustín por el siglo IV después de Cristo. Esa idea poderosa de que todo el desarrollo histórico, pese a la dureza del mismo, pese a los esclavos, a las invasiones, a los terremotos, a las muertes, pese a todo, tenía un sentido. Y ese sentido es culminar en nosotros. Es decir, los lectores obviamente se sentían muy bien. La historia culminaba en el lector respectivo de esta obra, lo cual siempre mejora un poquito nuestro estado de ánimo. Siempre se dijo que leer a San Agustín era realmente un buen antídoto contra las depresiones. ¿Qué nos dice Löwit sobre San Agustín y pensadores similares? Nos dice que ellos crean un esquema creíble, porque, estimado público, uno puede naturalmente crear filosofías de la historia disparatadas o fantásticas, pero una historia que con muchísimos datos, que está en núcleo en las confesiones de San Agustín y explicitadas en la ciudad de Dios, es una historia que para la gente culta de la época era una construcción teórica creíble entre otras cosas, porque San Agustín explica cosas que les parecían a los lectores horribles, como el saqueo de Roma por los visigodos, el primer saqueo que hubo. Roma cayó en poder de los bárbaros germánicos visigodos y la ciudad fue saqueada completamente en 410 después de Cristo. Y así hubo una serie de catástrofes. El propio San Agustín, gran filósofo, estimado público, el propio San Agustín murió defendiendo la ciudad Hipona, de la cual era obispo en el norte de África, cuando los bárbaros germánicos, los vándalos, atacaron la ciudad. El gobernador militar, al ver la potencia de los vándalos, huyó. San Agustín, el obispo, organizó la defensa militar y civil de la ciudad. Lamentablemente murió en ese intento. Pero de todas maneras, esto nos muestra a alguien que cree que hay que tomar parte activa en la historia. Y ese tomar parte activa en la historia
él lo ha desarrollado en forma literaria, muy brillante, pero un poquito tediosa en sus Confesiones, que es una obra literaria muy interesante. Lástima que es muy larga y que tiene unos larguísimos pasajes estrictamente teológicos que son para dormirse. Pero no hay duda que la idea central es una idea muy, muy interesante. Él quiere actuar en la vida. Y en esa época, el siglo V, después de Cristo, estimado público, no había muchas oportunidades. El Imperio Romano se estaba derrumbando. ¿Qué iba a hacer entonces él para actuar positivamente? La única institución que se había salvado y que era respetada por los invasores germánicos era la Iglesia. Entonces él, y esto es comprensible lógicamente, entró a la Iglesia para actuar políticamente y socialmente en favor de los desfavorecidos y en pro del curso progresista de la historia. Ya les he contado que el pasaje más famoso y el único que se lee hoy de las Confesiones es cuando él relata cómo renuncia a su gran amor, renuncia a la mujer que él había amado, porque ese amor era perfecto y esa perfección precisamente le impedía dedicarse a otras labores, lo cual ruego a ustedes considerar. Un gran amor puede ser algo muy positivo, pero puede ser algo tan absorbente que a uno le impide realizar otras labores en pro del bien común. Es la conclusión que uno saca al leer las Confesiones, y yo de mi parte digo, tal vez tenía razón San Agustín. La ciudad de Dios, las propias Confesiones, su labor como catecista, etcétera, hubieran sido imposibles si él hubiera continuado unido al gran amor de su vida. O sea, ese sacrificio, como todo sacrificio histórico, era necesario para un bien superior. Y esa es la historia, en el fondo, de la humanidad. San Agustín no era hombre precisamente modesto, y él hizo un paralelismo entre el sacrificio que él hacía, la renuncia a esa mujer descrita como la perfección absoluta en todo sentido, la renuncia a ese gran amor en pro de un bien social e histórico superior, que es la historia de la humanidad. La historia de la caída de esta época larguísima, que es la sociedad de clases, según Marx, es la época en que el ser humano sufre, pero también inventa. Es la época en que el ser humano se desarrolla. Esa es la gran función, también para Marx, de la sociedad de clases. Lo que se puede leer, vamos a ver posteriormente al interpretar un texto que ya es clásico, el Manifiesto Comunista, que tiene una concepción de filosofía de la historia, justamente, que es extremadamente popular hasta hoy. Por lo tanto, el análisis, la interpretación de ese texto va a ser importante para nosotros. Bueno, estimado público, siguiendo con Carl Löwit, él nos dice, estimado público, sobre todo en ese libro que les he puesto en la nota en el grupo de WhatsApp, está publicado bajo el nombre Historia del Mundo y Salvación, los presupuestos teológicos de la filosofía de la historia. También ha sido publicado en español otra traducción como El sentido de la historia, simplemente. Él nos dice que todos los intentos de entender el mundo dentro de una sola lógica lineal ascendente han sido populares y exitosos porque corresponden a nuestros deseos subconscientes, que obviamente nosotros rara vez alcanzamos, pero a los cuales, para no deprimirnos del todo, nunca renunciamos. O sea, nunca renunciamos a creer
que el mundo puede ser mejor. Aunque eso es, según Levitt, una pura ilusión. Una pura ilusión típica de un espíritu estoico como era Levitt, un espíritu que cree que ante el sufrimiento humano la única actitud inteligente es la distancia ante el sufrimiento humano, social e individualmente. Entonces, estimado público, en esta obra él muestra cómo las diferentes interpretaciones de la historia se han desarrollado de acuerdo a este esquema que he puesto. O sea, primero la religión interpreta los hechos. Según Levitt, la Biblia y los grandes relatos religiosos, como el Corán, son interpretaciones de hechos y también del sufrimiento humano. Esa interpretación es una interpretación, una exégesis. Esa interpretación es la religión. O sea, la religión es una teoría que vamos a ver después en Feuerbach. La religión no tiene una sustancia propia. Levitt es, como usted se puede imaginar, un agnóstico, tal vez un ateo. Como la religión no tiene una sustancia propia, es muy valiosa como ideología, es decir, como un conjunto de ideas que trata de explicar algo. Y la historia trata de explicar y naturalmente de legitimar, de justificar el sufrimiento humano, prometiéndonos, si nos portamos bien, cosa que aconsejo a ustedes, si nos portamos bien, vamos al paraíso. Es decir, el sufrimiento social e individual vale la pena. Socialmente, porque si llega al progreso; individualmente, porque vamos al paraíso. Esa idea, según Levitt, es extraordinariamente fuerte. Es la base de San Agustín, como ustedes pueden ver aquí. San Agustín es la base, según Levitt, de las grandes filosofías de la historia de la época racionalista, o sea, Turgot, Condorcet, Marx, Hegel y todos los otros. Son, según él, personas que han interpretado una interpretación anterior, que a su vez es la interpretación de algo anterior. Entonces, estimado público, ¿qué es la filosofía de la historia? Es un juego interpretativo. Una interpretación sucede a la otra y se basa en la otra, se basa sustancialmente en la anterior. No es un estudio profundo de hechos, no es un estudio documental de lo que ha ocurrido. Levitt, igual que Popper, critican a Marx, Hegel y a todos los anteriores porque ninguno de ellos hizo un estudio empírico documental de la historia, pero se atrevieron a elaborar, a edificar una interpretación de la historia de manera global, como si ellos hubieran conocido la historia de la China, del Oriente, de cualquier cosa. Vamos a ver cómo en el Manifiesto Comunista, en una línea, Marx despacha a la época que llama esclavista o a la época feudal, por una línea las despacha como si fuese la condensación de todo un estudio sobre esas épocas. Eso es lo que Levitt critica. Estos grandes pensadores y filósofos, Marx, Hegel, Turgot, Condorcet, Kant, todos ellos han interpretado la historia, que no es falsa esta interpretación, pero es una interpretación simplemente unilateral. Pueden haber otras. Entonces, igual que Eusebio de Cesarea, Levitt dice, no es que son interpretaciones falsas, son interpretaciones que nos hacen comprender qué es lo que quiere el subconsciente del ser humano. A eso, dice Levitt, en el fondo se reducen las grandes filosofías de la historia. Tratar de comprender esos profundos anhelos de nuestro subconsciente que rara vez nosotros lo ponemos claramente y en forma racional
para comprendernos a nosotros mismos. Una pregunta, por favor, siga usted. O sea, respecto a... Me estoy confundiendo, o sea, hay dos. Por un lado está esto de querer, la necesidad de interpretar el sufrimiento humano, sí, los hechos históricos y los desastres sociales, y por otro lado la necesidad de poder, o sea, que estas interpretaciones de los filósofos de la historia como Hegel, Marx o los otros que hoy día trabajamos, etcétera, responden a los anhelos o temores o etcétera, lo que está en el inconsciente, ¿no? Sí. Y en el subconsciente. Pues todos son, supongo, o sea, son dos razones diferentes, pero se deben complementar para que exista, digamos, este impulso de interpretación de la historia que constantemente tiene que, ¿verdad? Sí. En el fondo, estimado público, es algo que ya muy tempranamente se lo estudió. Por eso este Eusebio, este obispo de Cesarea, es tan interesante, Eusebio, porque él en forma muy dispersa, sobre todo en sus homilías, en el Evangelio, en las misas cristianas y católicas, el Evangelio tiene un comentario del que oficia la misa. Ese comentario se llama sermón u homilía. Es decir, Eusebio, como era un hombre de mundo, era un gran cortesano, un hombre que le gustaban todos los placeres de este mundo material, siendo obispo y santo de la Iglesia Ortodoxa, este Eusebio lo que interpretó es que todos los anhelos humanos del subconsciente tienen una legitimidad. Es decir, que lo que creen los coptos y demás no es algo equivocado, sino es algo distinto. Es lo mismo que ha dicho, lo que hemos visto en la primera parte, Jean Battista Vico. Las diferentes interpretaciones de la historia son todas válidas, pero no nos pueden imponer una interpretación que es válida y que da sentido al sacrificio de una sociedad. No se puede imponer a otros. Sería raro. Vean ustedes el pragmatismo de él. Él dice, sería razonable que todos los súbditos del imperio tengan el mismo credo. Así se evitan guerras civiles. Así se evitan problemas, rencillas. En eso tenía razón. Es decir, no está mal el tener un credo. Pero simultáneamente no se puede imponer ese crédito a comunidades que derivan su identidad, su legitimidad de creer otra cosa. El ejemplo que a ustedes les puede parecer muy curioso es el ejemplo de los primeros cristianos en la India. Hasta hoy, en el extremo sur de la India, en esa punta que tiene el subcontinente hindú, que forma el estado federal de Kerala, hay una mayoría de cristianos. Esos cristianos que pertenecen a esas iglesias preconciliares creen sobre todo y se basan en el Evangelio de Santo Tomás, porque Santo Tomás, el apóstol, no el filósofo, el apóstol, se fue a la India a propagar la fe religiosa. Ahí escribió aparentemente un evangelio, es el más importante de todos los llamados evangelios apócrifos, los condenados por el Concilio de Nicea. Pero Eusebio se dio cuenta, precisamente él se opuso a la condenación de los evangelios apócrifos. El argumento de los llamados ortodoxos en el Concilio de Nicea era que los otros evangelios eran simplemente muy malos literariamente. Son unos 20 evangelios apócrifos. No es que sean una visión diferente de Cristo, no hay nada de eso, siempre estaban mal escritos, eran muy fragmentarios, no tenían la calidad, según el concilio, de los otros evangelios. Y el principal de esos apócrifos es el Evangelio de Santo Tomás, que ustedes pueden consultar en internet gratuitamente. Es una cosa aburridísima. No tiene evidentemente la calidad literaria del Evangelio de San Mateo, no tiene el sermón de la montaña, o no tiene la calidad filosófica, el vuelo que le da San Juan el Evangelista.
Y por eso dejaron a un lado, porque además 4 ya basta, ¿no es cierto? 4 además, lo dijo Eusebio, 4 ya basta, además 4 diferencias entre sí, ya es una especie de pluralismo, ¿para qué más? Es un argumento pragmático. Pero él dijo, no podemos darnos el lujo de combatir a esos cristianos tomistas, porque ellos están contentos con ese evangelio y con esas creencias. Ellos están contentos con solo reconocer 2 sacramentos. Ellos están contentos por no tener un obispo, sino directamente un patriarca. Los dejaremos. Cada cual puede ser feliz a su manera si no trata de imponernos su particularismo. Entonces, don Jorge, ¿qué le parece a usted esa idea? Esa es una interpretación del sufrimiento, evidentemente, lo cual era el núcleo de su pregunta. La religión es una interpretación del sufrimiento. ¿Por qué sufre uno? Porque uno ha sido apartado del paraíso terrenal, que en el fondo es tal vez, según Freud, es la vida en el vientre de la madre. Ese es el paraíso terrenal, el verdadero paraíso, donde el ser humano no tiene ningún problema, ninguna preocupación, está caliente, bien alimentado y no está expuesto al mundo y a sus dilemas. No tiene que decidir, no tiene que trabajar. Es decir, todo lo desagradable que es este mundo. ¿No es cierto? Uno a veces tiene que decidir entre 2 amores, 2 residencias, 2 o 3 trabajos. Uno tiene que decidir el día en que vota entre candidatos todos igual de malos. Y eso a algunas personas, no a todas, causa un desasosiego. Y también hay que justificar la esclavitud, los desastres sociales, las matanzas, la muerte de millones de personas que han sido injustamente condenados. Entonces, tiene que haber un credo que justifique, que haga razonables esos sufrimientos. Y aquí viene lo que siempre se ha criticado. Eso estará bien en el plano individual. Pero la idea de que el marxismo es solo la justificación de la sociedad de clases y que luego va a venir la redención, eso para algunos, el pensar que es un elemento religioso, eso para muchos es inaceptable. Y por eso, obviamente, hay una crítica muy justificada a Popper, Leavitt y muchos otros pensadores, como la mayoría de la escuela de Frankfurt, que piensa más o menos lo mismo. O sea, hay que justificar el sufrimiento. Y la redención del género humano, el socialismo, la terminación de las alienaciones modernas, es naturalmente una forma de redención. La pregunta de sentido común, el más escaso de los sentidos, palabra de Eusebio de Cesarea. El más escaso de los sentidos es el sentido común, porque una persona con sentido común se pregunta, ¿y por qué tiene que terminar la historia con el socialismo o el comunismo? ¿Por qué tiene que terminar, según Hegel, con el Estado prusiano? ¿Acaso no hay algo más en la historia? ¿Acaso la historia no sigue avanzando hacia cosas completamente diferentes? Entonces, esa pregunta de sentido común viene de la hermenéutica eusebiana. Preguntar cosas de sentido común. Preguntar cosas de sentido común para Eusebio significaba no poner en riesgo la autoridad del emperador Constantino, iniciando una guerra ridícula contra simplemente súbditos que pensaban de manera diferente. A los locos hay que dejarlos nomás con su teoría, no hay que molestar. Con tal que paguen impuestos, hay que permitirles. Esa teoría puede ser naturalmente, y seguramente ustedes están pensando, una puerta abierta al oportunismo. Yo prefiero llamarlo una puerta abierta al pragmatismo, pero ustedes pueden obviamente considerar que es un llamado al más craso oportunismo. Quiero mostrarles un ejemplo con Eusebio de Cesarea. Antes de que el emperador Constantino gane la batalla de Puente Milvio con el signo de la cruz, que fue una pura casualidad,
el Estado romano había intentado que todo ciudadano libre, varón, entre 15 y 50 años, tenía la obligación de servir en el ejército romano. El sínodo de Arles, un sínodo de la iglesia cristiana, condenó esto como un ataque a la libertad de los seres humanos y como la imposición de un servicio inmoral. El servicio militar obligatorio en el sínodo de Arles fue calificado como inmoral e inaceptable por los obispos cristianos. Constantino gana la batalla de Puente Milvio, se empieza a interesar por el cristianismo, llama al concilio de Nicea y él hace una política claramente favorable al cristianismo. Los hijos, la esposa de Constantino ya son todos cristianos. Y entonces, estimado público, la iglesia, la misma iglesia cristiana que había condenado el servicio militar, lanza un documento leído en todas las iglesias cristianas del imperio que dice: es obligación sagrada de todos los varones jóvenes servir en el ejército romano y, si es necesario, dar la vida por el Estado romano. ¿Qué les parece? En muy pocos años, la iglesia cambia completamente de opinión. Lo que antes era una horrible cosa el servir en ese ejército que solamente crucificaba a los pobres cristianos, ahora se convierte en un pecado el no servir en el ejército romano. Y entonces el bueno de Eusebio dice lo siguiente: la historia es un texto que va cambiando continuamente. La decisión del sínodo de Arles era completamente justificada, tenía razón, era aceptable y yo la apoyo en el momento en que el cristianismo era perseguido por el ejército y por el Estado romanos. Y dice: ahora que la religión romana la religión cristiana está protegida por el emperador y tiende a ser la única, ahora el pecado sería no servir, sería oponerse al ejército y al Estado romano. Él dice entonces: las dos posiciones son y han sido correctas, porque la historia como texto ha cambiado y por lo tanto nuestra justificación o no también ha cambiado. Como ven ustedes, estimado público, no es tan feo todo esto. Yo quisiera que ustedes vean que lo que ha dicho Eusebio de Cesarea y sobre todo Jean-Baptiste Vico son preludios al relativismo postmodernista actual. O sea, no son ideas tan tomadas de los cabellos y no son ideas sin aplicación actual. Son ideas ahora muy usuales en filosofía de la historia. La filosofía de la historia actual, que mayoritariamente ya no es marxista, es una filosofía mucho más tolerante y mucho más pragmática. Por eso he puesto el nombre de uno de esos representantes al final de los intérpretes de los intérpretes, Yuval Harari, un historiador israelita que está de gran moda en este momento. En este momento es uno de los personajes más leídos, el señor Harari. Y este tipo dice más o menos lo mismo. Lo que puede haber sido execrable, odioso e interpretado así en un momento, eso puede cambiar fundamentalmente, porque el texto de la historia es un texto abierto y que se modifica cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber, el deber de la tolerancia, que es lo mismo que ha dicho Eusebio, Vico y muchos otros pensadores. Quiero terminar la sesión de hoy mencionando un dato más de Leavitt. Él dice: la verdadera razón de la historia no son los grandes acontecimientos, las revoluciones, las guerras, las epopeyas, sino que lo que nosotros vivimos cada día.
y lo que nosotros interpretamos de ese vivir cotidiano, lo que atribuimos nosotros como verdadero o falso. Entonces, estimado público, lo que tenemos, y con esto vamos a reflexionar un instante, con eso quisiera cerrar este capítulo dedicado a la filosofía de la historia desde la perspectiva hermenéutica. Lo que tenemos es un juego de interpretaciones y no la absoluta verdad sobre nuestro desarrollo humano. Tenemos interpretaciones que todas pueden ser válidas para un cierto tiempo, para un cierto periodo histórico, para una colectividad determinada. Puede ser que algo, una evolución histórica sea lo positivo, y en cambio puede ser que lo mismo sea lo negativo. El ejemplo más horrible, estimado público, es naturalmente lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Por ejemplo, el régimen de Stalin en la Unión Soviética. Una interpretación dice: era necesario un régimen duro y represivo para modernizar la Unión Soviética en pocos años, porque no se tenía siglos a disposición como las naciones de Europa Occidental. Entonces, esa modernización tenía que ser llevada a cabo de forma coercitiva. O sea, había que obligar a los seres humanos a trabajar más, a ser puntuales, a tener una lógica laboral moderna, etcétera, etcétera. Y como había muchos que se oponían, no había más remedio, en pro de un bien mayor, que es el desarrollo final de la Unión Soviética, había que mandarlos a los campos de concentración, donde en su mayoría no eran matados inmediatamente, sino que se los ponía a trabajar. Además, los campos, o casualidad, estaban en las zonas donde hay los yacimientos de gas, petróleo, minerales, en el extremo norte de Siberia, como es ahora. Salvo que ahora esos trabajadores reciben sueldos extremadamente altos, porque esa vida ahí en el extremo norte siberiano es ligeramente dura. Pero en esa época, en la época de Stalin, no había la posibilidad ni de controlar nada, entonces había que tener medidas de fuerza. Entonces, una interpretación de la historia nos dice que el stalinismo era justificado en pro de un bien mayor, la modernización de la Unión Soviética y el evitar así que la Unión Soviética sea presa de las intervenciones occidentales. Otra interpretación igualmente válida nos dice: ese fue de principio y fin un régimen horrendo y no hay absolutamente nada que rescatar. Depende de la luz con que se mira, depende de por dónde va la mirada. Obviamente la interpretación final de todos esos hechos y de la propia vida está en manos de los individuos. Entonces, Levitt nos dice: hay que poner en su lugar, a lo largo de una inmensa cadena de ocurrencias, a las distintas teorías sobre la filosofía de la historia que constituyen maneras de interpretar la evolución, ninguna de ellas del todo errónea, ninguna de ellas del todo verídicas, sino son maneras diferentes de ver el pasado formativo de la humanidad. El pasado se está formando recién y por lo tanto toda formación, todo esfuerzo que hace el ser humano es naturalmente algo que puede contener errores y barbaridades, las cuales generalmente no se pueden evitar. En la próxima sesión, me adelanto unos minutos, estimado público, vamos a empezar a ver teorías ya más contemporáneas, pero del mismo círculo de Gadamer. Esto quiero mencionar muy brevemente. El filósofo más importante del existencialismo, Martin Heidegger,
Cuando él fue catedrático en Marburgo y en Friburgo, en las décadas de los años 20 y 30 del siglo pasado, tuvo un círculo muy ilustre de alumnos. De ellos, los más conocidos han sido Karl Löwit, el que lo hemos tratado en la sesión de hoy, Hannah Arendt, Hans Jonas, que lo hemos tratado ya en una sesión anterior, el que ha estudiado el gnosticismo. Luego está Herbert Marcuse y el último, el creador de la hermenéutica moderna, que es Hans-Georg Gadamer. Vamos a mencionar a ellos, sobre todo a Gadamer, en las próximas sesiones. Pero, perdón, siga usted. Tal vez para acabar un poco sobre el tema que estábamos hablando, me queda una duda. Cuando entendemos que la historia es básicamente un relato, de que de alguna manera uno lo va a acomodar en ambas situaciones, básicamente creo una tendencia dentro de la filosofía, ¿no es que existe ya a lo posterior una desconexión, un distanciamiento entre lo que es la filosofía de la historia y la historia ya como una práctica disciplinaria? O sea, yo al menos desde mi perspectiva veo que hay esta división completamente, podemos decir, en la actualidad en las disciplinas, dado que uno que se dedica disciplinariamente a la historia no va a tomar esto de que un lado lo va a contar de una manera u otro, sino que va a tratar de un poco ser más, tal vez, más pragmático, más práctico y no tanto narrativista. Por ejemplo, este historiador Kukai, que aquí lo tomamos, él analizaba esto, él criticaba, por ejemplo, esta visión del narrativismo y trataba de interpelar más o menos todo esto de la tradición filosófica, de la filosofía de la historia, y lo contraponía con una propuesta de que debía tratar de volverse de un lado más objetivo. Y una parte que a mí al menos me ha llegado es que, de alguna manera, de la historia en sí tendría que solo relacionarse entre los mismos miembros que pertenecen a la disciplina, dado que ellos son los más capaces y tal vez los menos sesgados a caer en esta tendencia, es decir, en este subjetivismo, podemos decir. Eso sería. En una de las próximas sesiones vamos también a ver lo que Karl Popper pensó sobre esos historiadores profesionales. Porque entre esos historiadores profesionales, que parece que usted los describe bastante bien, que querían solo hechos, por ejemplo, el historicismo alemán, o sea, Leopold von Ranke, Droysen y Mommsen y ellos, entre estos historiadores que solamente querían hacer valer el documento, el hecho comprobado y nada más, esos historiadores también han construido una filosofía de la historia que puede ser criticada. No es casualidad, y lamento decirle esto, mi estimado oyente, que muchos de esos miembros de la escuela historicista alemana, que solamente querían los hechos y nada más que los hechos, terminaron legitimando a Hitler. Es decir, Ernst Krieg, Ernst Forsthoff y muchos de los más ilustres historiadores que han alabado, justificado, legitimado a Hitler, pertenecían a esa escuela historicista que decía nada más que los hechos, nada de interpretaciones, nada de filosofía de la historia. Esa tendencia tiene sus problemas, tiene también sus lados negativos que vamos a ver en las próximas sesiones. Bueno, estimado público, como son casi las 6 menos un minuto, aquí terminaremos la sesión de hoy. Vamos a ver en la próxima, como les decía, ese círculo, pero vamos a ver también un detalle que les puede interesar, que son también las críticas que podemos hacer a esta posición relativista de la historia. Podemos hacer críticas interesantes. Gracias por escucharme hoy.